conflicto es parte consustancial de la naturaleza humana, así como de las diferentes manifestaciones culturales y sociales de nuestra especie. Es por eso que constatamos cómo el ser humano se ha visto obligado a lo largo de toda la historia a buscar soluciones y fórmulas a través de las cuales poder relacionarse con esta particular expresión de nuestra conducta social. La mediación, en cualquiera de las formas aproximativas con las que se ha presentado en diferentes momentos históricos, se ha convertido en una fórmula de éxito para resolver conflictos tanto en el ámbito local como en el comunitario. Un modelo de búsqueda de acuerdos que en la actualidad ha llegado a representar una alternativa viable a la tradicional vía judicial. La mediación es una forma de resolver conflictos. La mediación tiene numerosos conceptos y además distintas argumentaciones, ya que se ha entendido de diferentes formas a lo largo de la historia, pero realmente el fin de la mediación va a ser resolver los conflictos que se planteen. Este concepto jurídico es susceptible de ser aplicado en prácticamente cualquier ámbito en el que surja un conflicto, dando lugar a mediaciones de tipo intercultural, penal, familiar, por citar algunos, o utilizándose en ámbitos tan dispares como la escuela, la política o la empresa. Va a resolver los conflictos que se planteen con unos principios que se tienen que establecer, como son la confidencialidad, la neutralidad, la voluntariedad y la imparcialidad, y que son necesarios para que pueda realmente desarrollarse una mediación. Uno de los campos de máximo desarrollo de la mediación es el familiar. En España se tramitan al año 150.000 asuntos de familia en los juzgados. Hasta ahora, la forma habitual de resolver este tipo de problemas, cuando no había un acuerdo, era la celebración de un juicio y el dictado por el juez de una sentencia que se imponía a la familia. Pero puede ocurrir que esta decisión del juez no sea la acertada o que no satisfaga a una o ambas partes. Ello provoca a veces que la sentencia no se cumpla, dando lugar a nuevos procesos judiciales. Estos procesos suelen tener un sinfín de efectos perjudiciales. Sobre los adultos se constata que llegan al juzgado sin que exista comunicación entre las partes, que además manifiestan un nivel de tensión y alteración grande. Creen que tienen razón, aumentan su desconfianza, están a la defensiva, incluso a veces se muestran como víctimas, llegando a desfigurar la realidad. Respecto a los hijos menores se observa que llegan tensos, con miedo, inseguridad, generan conflicto de lealtad y sentimiento de culpa, dando lugar a desajustes emocionales. Precisamente para evitar los daños que generan los procesos judiciales y dar una mejor respuesta a las rupturas familiares, desde hace unos años se está potenciando la mediación familiar como otra forma de resolver este tipo de conflictos. La mediación familiar intrajudicial es una alternativa de gestión de conflictos donde interviene una tercera persona que es un mediador. El mediador lo que va a ofrecer es un espacio de comunicación y diálogo, va a ofrecer una oportunidad a las partes para que ellos sean capaces de hablar, va a eliminar barreras y va a facilitar que ellas encuentren posibilidades de alternativas que les den solución al conflicto y que salgan ambos beneficiados. En España va a surgir con la ley del divorcio, a partir de la ley del divorcio, porque hasta entonces ni se había planteado, porque de hecho en España no había esta posibilidad, excepto unas situaciones muy concretas. Vamos a ver que hasta los años 80, con la ley del divorcio, van a empezar a surgir estos servicios y vamos a ver en los años, me parece que es en 1984, cómo va a surgir el primer servicio de mediación familiar. Y a raíz de eso va a haber una evolución, van a surgir servicios de mediación intercultural en los años 90 y a partir de los 90 también las distintas comunidades autónomas van a comenzar a regular en sus propias comunidades, van a ir aprobando distintas leyes de mediación familiar, pero actualmente no se ha aprobado todavía una ley estatal de mediación familiar. La mediación presenta numerosas ventajas frente al proceso judicial. A través de la mediación se construyen relaciones y se favorece la comunicación. Además, al asumir diferentes responsabilidades, los progenitores evitan someter a sus hijos a tener que enfrentarse a elecciones.
el nivel de satisfacción psicológica es mayor, aceptando la situación futura. Los acuerdos se ajustan a las necesidades reales de cada uno, desapareciendo el sentimiento de ganar o perder. Para poder llevar a cabo la mediación familiar intrajudicial, algunos juzgados han puesto en marcha servicios de mediación que ofrecen a quienes acuden a los juzgados a separarse o divorciarse. Uno de los que atiende un mayor número de casos en España es el de los juzgados de Málaga. La idea de poner en marcha un servicio de mediación familiar intrajudicial surge por el deseo de mejorar la respuesta que desde el sistema judicial se da a los conflictos familiares. Estos conflictos tienen unas perspectivas psicológicas, emocionales, que tienen difícil cabida en el proceso judicial y en la sentencia que le pone fin. En cambio, la mediación ofrece a las partes un marco mucho más adecuado para que puedan abordar ese conflicto familiar en toda su amplitud. El pasado 5 de marzo se aprobó además un Real Decreto Ley sobre mediación civil y mercantil que, aunque no haga referencia expresa a la mediación familiar, se propone regular estas cuestiones. Cabría preguntarse ahora sobre las complicaciones que puede acarrear poner en marcha un servicio de esta naturaleza. Inicialmente, hace 10 años, cuando empezamos en Málaga con el servicio de mediación familiar intrajudicial, efectivamente tuvimos alguna complicación porque no había un marco jurídico adecuado para poner en marcha un servicio de este tipo. Posteriormente, al haberse ya dotado de una estructura jurídico-legal suficiente, las cosas son mucho más fáciles, sobre todo porque tenemos también el apoyo del Consejo General del Poder Judicial. Y sobre todo, lo más importante, porque hemos conseguido contar con un equipo de mediadores aquí en Málaga que están haciendo un gran papel y prestan un gran servicio a muchos ciudadanos. En este punto habría que diferenciar entre mediación intrajudicial y mediación extrajudicial, dependiendo del momento del proceso en el que esta intervención se produzca. La característica fundamental de la mediación intrajudicial es la variable jurídica, el que han iniciado un proceso judicial, el que han contactado con su abogado, el que ya tienen unas expectativas puestas, un posicionamiento sobre la esperanza de obtener lo que ellos desean, lo que ellos quieren. Esa variable los mediadores deben de conocerla porque tiene que estar muy bien situada, tienen que saber los abogados el papel que tienen en la mediación. Las partes no renuncian al asesoramiento de su abogado, sino que el abogado ocupa el lugar de asesorarle en otro momento dentro del proceso de la mediación. Participan las partes directamente y, evidentemente, si hay un abogado, el abogado tiene que conocer qué hace su cliente, dónde va, las ventajas que tiene, y es el primer motor y el primer promotor de que su cliente vaya a la mediación. Buenos días, María Ángel. Siéntate. Mira, he estado revisando los asuntos que han entrado esta semana en el juzgado y he seleccionado estos 4 casos para que puedan ser derivados al servicio de mediación. El primero es una pareja que solicita el divorcio, tienen 2 hijos de 6 y 8 años de edad y los 2 reclaman la custodia. La relación entre ellos es buena y creo que podía ser un caso susceptible de mediación. El segundo es una abuela que la nuera le impide tener relaciones con su nieta de 10 años. El padre falleció hace un año en un accidente de circulación y creo que aquí también la mediación puede hacer un buen papel. El tercero es un caso bastante penoso. Se trata de un niño de 14 años en el que los padres que están divorciados discrepan en relación al tratamiento médico que debe de tener de una enfermedad renal bastante grave. Y el último es un asunto, se llaman Javier y Elena, están divorciados, tienen 2 hijos de 11 y 12 años y el padre quiere reanudar las visitas después de 2 años de interrupción de los contactos con los menores. Bien, José Luis, yo intentaré darle fecha lo antes posible, sobre todo al que tienen la discrepancia médica. Pero quería comentarte que el caso que seleccionamos el otro día, la semana pasada, para ir a mediación,
quizás se descarta porque aparece que tiene una patología el padre, una patología sin superar todavía, en un estado emocional donde quizás le pueda haber un desequilibrio de poder a la hora de tomar decisiones. Una vez el juez y la mediadora deciden sobre qué caso es susceptible de ser derivado al servicio de mediación, se prepara la citación para que las partes implicadas participen conjuntamente de una sesión informativa. A lo largo de todo este proceso no se puede perder de vista que el conflicto que se trata de resolver a través del proceso judicial tiene, además de variables jurídicas, importantes variables psicológicas. La sesión informativa lo que hace es mostrar a los ciudadanos, por un lado, las consecuencias del proceso judicial contencioso que han puesto en marcha, que han iniciado, cómo se hace, cómo se lleva, quiénes son los que van a tener su protagonismo, quiénes son los que van a hablar, y quizás dándose cuenta que todo el dolor que tienen nunca va a salir, porque son procesos jurídicos y también emocionales, es cuando tú realmente le transmites que si quieren ellos que la reflexión sobre su conflicto se haga desde el ámbito jurídico y emocional, la respuesta va a ser mucho más positiva. El caso elegido es el de Elena y Javier, una pareja divorciada con problemas en el desarrollo del régimen de visitas del padre. A esta primera sesión informativa, ambas partes podrán acudir acompañadas de sus respectivos abogados. Hola, buenos días. Hola, Pase. ¿qué tal? Buenos días. Vamos a sentarnos por aquí. Buenas. Anda, mira qué bonito, si esto es como para los niños, ¿no? Sí. Bueno, pues primero me presento, soy María Ángeles Peña, psicóloga y mediadora en los equipos técnicos de familia de los juzgados. Y la invitación que nosotros hacemos, sobre todo al ciudadano, acompañado con su letrado, para recibir información relacionada con la mediación, obedece a un protocolo de actuación que estamos haciendo en los juzgados de familia, preventivo, y es un protocolo de actuación preventivo y pienso que imprescindible porque los profesionales que llevan mucho tiempo trabajando en la gestión de conflictos, de alguna manera implicados, bien sean los jueces, los secretarios, los equipos técnicos de familia, sabemos cuáles son las consecuencias que tienen, tanto para los adultos como para los hijos, la manera como transmiten y cómo gestionen el conflicto, incluso dentro del proceso judicial. La mediación es un programa o un proceso que se lleva a cabo siempre y cuando que dos partes quieran. Otra de las características que produce magia la mediación es la confidencialidad. Os recuerdo que en la mediación interviene un mediador, como dije antes, neutral, imparcial, que no toma decisiones, que va a ayudar a las partes a que la información pueda salir, se pueda poner en la mesa. Y antes he comentado que es una oportunidad porque permite a las partes expresar todo lo que quieran decir en un espacio de confidencialidad y a la otra parte escuchar todo lo que esa parte dice. La invitación de hoy es que obtengáis información sobre cómo funciona la mediación, de qué va el recurso y cómo se lleva a cabo. Tengo que enmarcar nuevamente el proceso judicial. No podemos olvidar que estamos en un proceso judicial que se ha iniciado, por eso lo primero que hacemos es invitar a las partes e invitar a los abogados, porque el proceso judicial está abierto, no se archiva y los letrados tienen que saber dónde van sus clientes y qué papel asesor siguen teniendo. A la mediación van solamente las partes, los letrados no acuden a la mediación, nosotros los invitamos a la sesión informativa para que salgan de la mediación, pero salgan también informados. Si gestionando y trabajando el conflicto alcanzan unos acuerdos, esos acuerdos las primeras personas evidentemente que tienen que tenerlos serían los abogados. Si la mediación transcurre y finaliza a decisión de las partes porque no han alcanzado un acuerdo, no pasa nada, porque recuerdo que la vista estaba señalada y se va a celebrar el día que estaba señalado y simplemente los letrados tienen que poner en marcha todo su bagaje y toda su preparación porque tienen que defender cada uno de sus clientes como en condiciones normales hubieran tenido que defenderlo. También puede suceder que yendo a mediación haya acuerdos parciales y esos acuerdos hay que rescatarlos de la mediación. En contra de lo que pueda parecer, la introducción de estas sesiones informativas apenas han incorporado cambios en la organización del juzgado. Tanto los funcionarios, como los jueces, como los fiscales, como los secretarios, los equipos técnicos, la actitud que tienen es qué tenemos en nuestras manos como profesionales y qué podemos hacer. El protocolizar la sesión informativa es un acto que no supone ningún esfuerzo, supone dedicar un mínimo de tiempo, supone invitar a las partes, invitar a los letrados y ofrecerles una información para que ellos, a través de la información, sean capaces de tomar la decisión si quieren utilizar el recurso o no quieren utilizarlo. Quizás podríamos decir que es una función preventiva lo que estamos haciendo desde los juzgados.
tal, Elena? Elena. Laura, Elena, ¿qué tal? Bueno, pues sentaros. Vamos a ver, vosotros venís a mediación familiar, ¿verdad? Os han derivado del juzgado de familia número 5 de Málaga y nos han dicho que estabais interesados en una mediación familiar. Os han dado a elegir entre varias opciones y vosotros habéis elegido Soluciona. En el juzgado de familia os han dado una charla, la psicóloga María Ángeles Peña, ¿verdad?, donde os han explicado en qué consiste la mediación familiar. ¿Qué es lo que vosotros habéis entendido? ¿Con qué habéis quedado? Bueno, yo pienso que es una solución que se puede coger sin tener que estar dentro de un juzgado. Algo un poco más, no sé, más sutil, una solución más personal. ¿Tú, Javier? Sí, yo he entendido como establecer unos acuerdos sin llegar a un proceso judicial. Estas sesiones de marcado carácter voluntario son totalmente confidenciales. Suelen durar entre hora y hora y media y tienden a repetirse semanalmente. Los mediadores, además de los nombres y los números de teléfono de los implicados, no conocen más información, con la intención de no estar contaminados de ningún dato que pueda influir en cómo manejar posteriormente el conflicto. Yo cuando pregunto a las parejas que han ido al servicio de mediación cuál es su opinión respecto a ese servicio, el 99% manifiestan que ha sido muy positiva su intervención, incluso en los casos en que no llegan a acuerdos. Precisamente la semana pasada tuve una pareja a la que cuando le hice esa pregunta me contestaron: mire usted, no hemos llegado a un acuerdo, pero hemos conseguido hablar después de 6 meses que no nos dirigíamos las palabras. En definitiva, la mediación, aunque no sirva para alcanzar acuerdos, desde luego disminuye el nivel de conflicto entre las parejas y eso siempre es bueno. Tras la firma del compromiso de mediación y de la asunción de unas reglas de trato básicas, se inicia oficialmente el proceso en el que ambas partes tratan de enumerar una serie de puntos en los que ponerse de acuerdo. Claro, es que mis hijos llevan 2 años sin ver a su padre. Porque yo pienso que es que él no se preocupa por ellos. Y eso no puede ser así, porque él tiene 2 hijos. Por lo que entiendo, Elena, a ti es importante que en este momento Javier se pueda implicar en la educación de los niños. Totalmente. ¿Tú, Javier, qué piensas de esto? Ella sabe que tengo una agenda bastante complicada porque me dedico a la investigación y viajo mucho, tengo que dar conferencias y entonces es muy complicado Claro, como tú organizarme. eres la única persona que tienes el magnífico trabajo y como eres la única persona que está súper agobiada siempre de trabajo, con tus Elena, viajecitos, con tus conferencias. Disculpa, perdona, te recuerdo la importancia de guardar los turnos. Poco a poco se van generando compromisos entre ambas partes, compromisos que luego quedarán recogidos en acuerdos cuyo cumplimiento se irán revisando en las siguientes sesiones y que se terminarán por incorporar al expediente judicial a través de los abogados. Bueno, podríamos intentar vernos en un sitio neutral. Yo pienso que sería bueno para todos y, no sé, una especie de almuerzo, merienda, tener un primer contacto y ver cómo funciona, qué tal va. ¿Cuándo podría ser, por ejemplo? En principio yo creo que podría ser la semana siguiente, la semana que viene. Este fin de semana. Sí, sí, sí. Estoy ¿A aquí ti y entonces creo que vendría bien. ¿A ti, Elena, qué te parece? Que los vean, me encantaría. Yo por mí no hay ningún problema, al contrario. Aproximadamente, según las estadísticas que nosotros manejamos en el juzgado, un 30% de las parejas que acuden a las sesiones de mediación terminan con algún tipo de acuerdo, bien acuerdo total o bien acuerdo parcial. Pero sobre todo, insisto en lo que he dicho antes, a veces la semilla que planta el mediador no fructifica necesariamente en un acuerdo, sino que posteriormente las partes en el propio proceso judicial llegan a una transformación del procedimiento de contencioso a mutuo acuerdo. Bueno, ¿cómo fue todo? ¿Cómo fue
el fin de semana? ¿Cómo fue ese encuentro? Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Los niños estuvieron muy contentos después de 2 años sin ver a su padre. La verdad es que... Sí, parece que tiene Javier un problema en baloncesto, ¿no? Sí, porque resulta que un compañero suyo le ha cambiado de puesto y está un poquito fastidiado, pero bueno, está bien, está mejorcito. Le ha gustado mucho verte. El proceso judicial pasa de contencioso a mutuo acuerdo. El abogado presenta un convenio regulador donde recoge los acuerdos que han alcanzado la pareja, y ese proceso de mutuo acuerdo tiene muchas ventajas, es más económico, genera menos costes emocionales y psicológicos para las partes y en definitiva mejora la respuesta judicial que se da al conflicto familiar desde el sistema judicial. Una de las principales ventajas es la agilización de la justicia, que queda liberada de la carga de un número insostenible de juicios. Aunque cueste creerlo, en la actualidad no se conoce lo suficiente este recurso. La ausencia de campañas de difusión adecuadas hace que el ciudadano, ante una confrontación, lo primero que haga sea recurrir a la justicia, poniendo en marcha procesos judiciales cuyo fin necesariamente no significa el fin del conflicto.